¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros y nosotras desde el Facebook del CIFU y que se encuentran en el Zoom con nosotros y nosotras. Desde el Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes y el Observatorio de Género del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, CIFU, creamos estos espacios de conversación para interpelarnos y poder intercambiar sobre diversos temas. En esta ocasión, en el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se define esta fecha en 1981 durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas por el dictador Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Traemos el conversatorio sobre la situación actual de violencia de género, específicamente mujeres, niñas y adolescentes, saber dónde estamos, hacia dónde vamos, para poder a futuro transformar estas realidades hacia poder tener un mundo más equitativo y libre de violencia machista. Le paso la palabra, antes de iniciar, al director del Centro de Investigaciones, el CIFU, el profesor Olmedo Bellucci. Adelante. Buenos días, saludos a todas y todos. Para el Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades, así como para el conjunto de la Facultad de Humanidades y de nuestro decano, el doctor Olmedo García, es importante apoyar este tipo de eventos porque no solamente lo vemos como una actividad académica, sino lo vemos como un deber moral, el apoyar la lucha contra toda forma de violencia, en particular contra esta epidemia que diríamos así, que se mantiene en nuestra sociedad capitalista patriarcal, que es la violencia contra la mujer de manera particular. Nosotros en ese sentido damos el respaldo a las actividades que está realizando tanto el Observatorio de Género del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, dirigido por la profesora Joana Garay, como al equipo de los estudios de afrodescendientes y africanos que dirige la compañera estudiante Nash Beitia, en general porque ayudan a comprender una realidad que vive el país que muchas veces no se debate en los medios convencionales. Entonces queremos respaldar esta actividad y escuchar las intervenciones que ustedes tienen a bien presentarnos para conocer la realidad de la violencia contra la mujer en este país en el año 2022. Gracias y que salga bien el evento. Muchas gracias, profe. Antes de iniciar, por supuesto, vamos a leer las biografías de las compañeras que nos van a presentar el día de hoy. Sagrario Pérez Rodríguez es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares y especialización en Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad de Chile, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Más de 20 años de experiencia en Derechos Humanos, experiencia de trabajo en el sistema interamericano y en varias agencias del sistema de Naciones Unidas. Ha realizado y colaborado en investigaciones sobre los derechos humanos en el informe de Panamá-Beijing, Niñas, Madres, Embarazo Infantil Forjado, Jugar o Parir. Es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN. La compañera Susana Luna Torrealba es graduada de Técnica Universitaria en Informática del año 2002, Caracas, Venezuela. Es estudiante del cuarto año de Filosofía e Historia desde el 2019 y actualmente prepara su tesis de graduación con enfoque de género y el vínculo entre la filosofía antigua y la epistemología. Forma parte del Observatorio de Género del CIFU.
Su experiencia en el último año estuvo orientada al área de investigación histórica durante el siglo XIX, como asistente para el proyecto La Science Francaise. Panamá, conociendo identidad y republicanismo durante la era del Canal francés, enfocada en la figura de Nicolás Garay, cuyo tema fue expuesto en las conferencias de presentación del proyecto en la Alianza Francesa en marzo del 2022. La International Conference of the Americas del 2022 y la Transatlantic Studies Association del 2022. Desarrolla una novela histórica con el personaje, además de un artículo sobre el contexto político y su influencia sobre Nicolás Garay. Durante la pandemia participó de algunos talleres de escritura, cuentos, buscando desarrollar su afición por la escritura creativa. En la actualidad desarrolla un blog personal con sus escritos y una cuenta de divulgación de filosofía e historia sobre mujeres. Michelle del Carmen González Vázquez. Emprendedora, madre soltera de 2 niñas, ingeniera en transporte y logística de la Universidad Interamericana de Panamá, estudiante de la licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad de Panamá, miembro del Observatorio de Género de la Universidad de Panamá, seminarios en técnicas en negociación, estudios de mercadeo, servicios de seguridad industrial y primeros auxilios por la Cruz Roja. Bienvenidas, compañeras, a este espacio. Desde el CIFU les agradecemos por aceptar esta invitación. Sin más, vamos a darle inicio a este espacio con la compañera Sagrario. Adelante, la palabra es suya y bienvenida nuevamente. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Panamá y en este caso al CIFU y al Observatorio de Género de la facultad. Me parece que es importante siempre el tema de investigación y bueno, estos espacios también son oportunos para compartir con compañeras como las ya mencionadas, tanto Michelle, Joana como Sara. Así que, sin más, un poco comentarles, en la mañana de hoy voy a comentarles sobre la violencia contra las mujeres en Panamá, hacer como un contexto de manera general, más que todo plantearnos quizás como primer punto que el hablar en el caso de violencia contra las mujeres representa evidenciar lo que ocurre en nuestra sociedad y que desafortunadamente se tiene que legislar, tiene que haber por ejemplo, representatividad en los espacios donde están las mujeres y que se plantee efectivamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces yo creo que, y empiezo por allí, se plantea que esto no es un tema, que realmente no se debe el tema a veces de las conmemoraciones, en el caso del 25 de noviembre, de violencia contra las mujeres, o en el caso del 8 de marzo, y ahí se dan los cuestionamientos. Entonces, yo creo que una de las cosas que siempre desde tanto el movimiento de mujeres, la academia y las instituciones que están llamadas a la defensa de los derechos de las mujeres, tienen ese debate siempre en la palestra pública. ¿Por qué razón tenemos que seguir hablando del tema de violencia contra las mujeres, el tema de las desigualdades, por qué la importancia de la participación de las mujeres? Y en este caso, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es plantearnos cómo está estructurada nuestra sociedad, cuáles son esas desigualdades que tenemos. Y yo creo que antes de decir, o sea, qué estamos haciendo, lo que debemos en primer lugar es cómo lo estamos viviendo. Y en el caso de Panamá, que cada día tengamos víctimas de violencia contra las mujeres de diferentes formas. Y mis compañeras van a hablar el tema de etario, del tema de la edad. Pero creo que es importante plantearnos que en primer lugar la violencia contra las mujeres constituye un impacto en la sociedad, no solo en la vida de las mujeres, sino en todo su entorno. Que la violencia contra las mujeres constituye no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, y cuáles son esos planteamientos que se hace el Estado. Y en el caso de Panamá, nosotros terminamos el año pasado
con 21 casos de femicidio. Y este año, en el mes de octubre, según las estadísticas del Ministerio Público, tenemos 19. Ya sabemos que vamos más porque termina noviembre y bueno, las estadísticas en esa área siguen aumentando. Y en el caso de los casos de violencia contra las mujeres en general, violencia doméstica, tenemos 14.971 casos a la fecha en este año. Eso entendiendo quienes hacen la denuncia, quienes se han planteado el poder denunciar y quienes acuden al sistema de administración de justicia. Pero sabemos que eso no representa la realidad. Hay muchas más mujeres que viven violencia en nuestro país. Y bueno, entender que la violencia contra las mujeres es una conducta basada en cualquier caso de acto de violencia basado en género que cause daño o sufrimiento, ya sea físico o sexual, contra las mujeres en el ámbito público, en el ámbito privado, y como decía también, esa aquiescencia del Estado o esa participación del Estado. Creo que es importante señalar, porque muchas veces nos planteamos que la violencia contra las mujeres solo es física. La violencia contra las mujeres tiene diferentes manifestaciones. Hay violencia psicológica, hay violencia patrimonial, hay violencia institucional. Y en estas áreas, ¿cómo está funcionando en nuestro país? Tenemos normativa, hemos desarrollado legislaciones, desde plantearnos en su momento el tema de violencia intrafamiliar. Posteriormente sabíamos que todavía se requería más aplicación y garantía de derechos para las mujeres, y se hizo la ley de violencia doméstica, pero seguían ocurriendo en el caso de la violencia contra las mujeres, los femicidios y los diferentes tipos de violencia, tanto en lo público como en lo privado. Y bueno, hoy día tenemos a través de la ley 82 de 2013 una ley que tipifica el delito de femicidio, que tristemente es la expresión, la peor expresión de la violencia contra las mujeres. Y esto no nace desde porque deseamos realmente seguir tipificando y seguir aplicando normativa penal para lo que ocurre en nuestra sociedad, sino por una necesidad real de que existan políticas públicas en nuestro país, que se dé una atención integral y que no tengamos en nuestro país un tema de violencia en ningún nivel. Entonces, vemos y quizás se plantea el tema de violencia contra las mujeres. Bueno, eso pasa dentro de los hogares o eso es de determinada categoría en nuestra sociedad, pero observamos que no, que la violencia contra las mujeres no solo ocurre en el ámbito privado, en el ámbito público, sino también ocurre en el caso del ámbito público, en el tema del político de las mujeres, cuál es la violencia que se hace también con las mujeres en el ámbito político, que bueno, en el caso de nuestro país se ha dado legislación en los últimos años para poder observar y establecer medidas para evitar este tipo de situaciones. Sabemos que al existir las dinámicas poblacionales en nuestra sociedad, esto afecta obviamente todo el engranaje en el que vivimos. Bueno, en el día de hoy, en la actualidad, tenemos todo el tema migratorio, el tema de interseccionalidad. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no debemos dejar atrás el hecho de las mujeres que viven, por ejemplo, en situación de pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres en zonas rurales y las mujeres indígenas, afrodescendientes y las migrantes. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué políticas tenemos desde nuestro Estado y qué se ha hecho? O sea, debe existir un tema de atención integral para las mujeres, el tema de la violencia sexual que impacta de manera diferenciada tanto a niñas como a adultas. Y también el tema donde existe el tema de la violencia sexual, el tema del acoso laboral, el acoso también sexual, lo que todavía en nuestro país se dieron planteamientos, pero todavía sigue pendiente, el tema del acoso en la vía pública, o sea, cómo las mujeres siguen siendo acosadas en los espacios públicos, y hay una tolerancia quizás a nivel de nuestra sociedad, y tiene que ver obviamente con esa construcción que se hace desde nuestros hogares de cuáles son las asignaciones para las niñas,
cuáles son las asignaciones para los varones, y allí es donde todavía seguimos teniendo un tema pendiente como sociedad. Yo creo que nosotros tenemos como país, hemos ratificado una serie de convenciones, la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará, que habla específicamente, en el caso del tema de Belén do Pará, que la violencia habla de la violencia contra las mujeres, es la base para toda la legislación de nuestros países de América Latina en el tema de violencia, y que indica que la mujer tiene derecho a una vida libre sin violencia, o sea, es un derecho humano a una vida libre sin violencia. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad estatal, pero más allá de eso, ¿qué hacemos desde nuestros espacios? O sea, nosotros, dentro de nuestra comunidad, ¿qué hacemos? El tema de la tolerancia a veces, el tema del juzgamiento, toleramos quizás una conducta, porque bueno, cuestionamos quizás la conducta de la mujer por cualquier razón, y consideramos que bueno, si hay un grito, no está mal, no hay golpe, no pensamos que hay violencia. Si la persona se le limita todo el tema económico, no lo planteamos con el tema de violencia tampoco. Entonces, esa tolerancia que existe y ese juzgamiento desde nuestra sociedad, o sea, establecer que si es mujer tiene unos parámetros y si es hombre tiene otro, y el tema de la denuncia, o sea, tenemos una obligación de denuncia y allí es donde quizás nos quedamos. Y en el tema institucional también, ¿cuál es ese apoyo que tenemos desde nuestros espacios? Bueno, aquí estando en la universidad, yo creo que, y en este espacio con el CIFU, yo creo que hay una oportunidad de investigación. Y ya un poco quizás para concluir, ir a las recomendaciones que hacía el comité CEDAW, el comité a nuestro país, en este año, en el 2022, donde hacía alusión a recomendaciones en el área, por ejemplo, de las mujeres migrantes, de las mujeres con discapacidad, el tema de esterilización forzada de las mujeres con discapacidad, que creo que es algunos de los temas que a veces no se abordan con tanta profundidad. Igualmente, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, cómo viven la violencia, qué estamos haciendo como Estado. Asimismo, el tema de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, y el llamado a la atención, el tema de justicia en los famosos acuerdos de pena, donde se continúa cuando hay violencia, en este caso violencia, pero también el tema de femicidio, los acuerdos de pena que no toman en cuenta a la familia, son acuerdos que se dan entre, en este caso, quien cometió el delito y el Ministerio Público y el órgano judicial. Entonces, la víctima no participa, y uno de los llamados de atención es que podamos hacer una reforma sobre los acuerdos de pena en el caso de violencia contra las mujeres. Creo que es importante el tema de investigación. Hay que investigar. La pandemia nos pudo replantear qué era lo que estaba ocurriendo en el tema, por ejemplo, de los delitos de violencia contra las mujeres y delitos de femicidio. ¿Qué pasa con la denuncia cuando, en el caso, por ejemplo, de la cuarentena, qué ocurrió, cómo funcionaron nuestros sistemas de atención? Entonces, yo creo que es importante investigar porque eso también refleja qué está sucediendo, pero desde el tema científico. Lo otro que el Comité CEDAW plantea a Panamá, que todavía tenemos una tarea pendiente de realizar, es el tema de los datos. No tenemos datos desagregados, nos falta mucho en el tema de la desagregación de los datos de los diferentes grupos que existen en nuestro país. Entonces, mal podemos plantearnos qué mujeres, yo les planteaba hoy de manera genérica cuántos casos de femicidio, de violencia doméstica, o cuántos casos de femicidio. Pero si ustedes me preguntan de esos casos, el tema de cuántas son mujeres indígenas, cuántas son mujeres afrodescendientes, cuántas son niñas, o sea, eso todavía sigue siendo una tarea pendiente. Migrantes, grupos LGTB, entonces yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. Y bueno, creo que es importante que con el Observatorio de Géneros también se pueda fortalecer en esa área. Y ahí me quedo, Nash. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Sagrario. Las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario, lo pueden realizar mediante el chat o al final
de las intervenciones de las compañeras tendrán un espacio para esto. Aprovecho el momento, antes de pasarle la palabra a la compañera Susana, recordarles que esto se está transmitiendo a través del Facebook del CIFU y va a quedar grabado en el YouTube del CIFU UP para que puedan por favor suscribirse y compartir en sus redes sociales. Le paso en este momento la palabra a la compañera Susana para que haga su presentación. Adelante. Muchas gracias, Nash. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, como siempre, a la profesora Joana y al profesor Olmedo por el espacio. Muy interesante la intervención de la profesora Sagrario con respecto a lo que mencionaba en función a cuáles son las cosas, ¿no?, en las que pensamos referente a la violencia de la mujer en la actualidad post pandemia, ¿no? Yo hice una pequeña presentación que voy a compartir. Dice que estoy deshabilitada. Intenta ahora nuevamente. Ok, ok. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien, yo le coloqué este título sobre como si pensamos la violencia, ¿no? Coloqué este título en función de las diferentes formas posiblemente un tanto más académicas, ¿no? Como nos detenemos a pensar este asunto de la violencia en general, ¿no? Como comentaba anteriormente, efectivamente, ¿no? Detenernos en lo que fueron las consecuencias de la pandemia, esos datos o esas cifras que nos muestra el Ministerio Público, que bueno, hasta ahora están publicados hasta el mes de octubre de este año, la crisis del desempleo y cómo nos afecta a todos, pero principalmente a las mujeres, cómo se han visto afectadas las comunidades originarias y cómo se ven afectadas también las cuestiones de género específicamente, ¿no? Y me pareció importante colocar también el asunto de la crisis de la niñez en la actualidad, ¿no? Bueno, en cuanto a las estadísticas, efectivamente hasta octubre del 2022, estos eran los resultados que habían con respecto a la cantidad de femicidios, tentativas de femicidio y muertes violentas. Esta es la clasificación que da el Ministerio Público. Como vemos en su mayoría, bueno, son mayor cantidad de femicidios los que se producen, ¿no? Las muertes violentas no necesariamente las catalogan como femicidio, sino que dicen que son muertes violentas de mujeres, pero no se explica en este caso a qué se refiere específicamente. También en relación a, bueno, a las provincias en donde se dan, o los lugares en donde se ven las mayores cantidades de personas afectadas, de mujeres afectadas, es principalmente en Panamá, donde vemos que hay 20 de un total en todo el país, y la segunda ciudad viene siendo Chiriquí. Por otra parte, también hay otra forma de clasificación, que es lo que es la violencia doméstica, el maltrato al menor y delitos contra la identidad y tráfico de menores. Hasta hace unos días, justamente, participábamos en una conferencia que hubo con ONU y con algunos miembros del gobierno del Instituto de la Mujer, en conjunto con algunos profesores e investigadoras del Departamento de Sociología, y se hacía énfasis en cuanto a cómo era el asunto del tema de la trata de niños, ¿no? Eso es tampoco está como bien tipificado. El procurador en ese momento comentaba que, bueno, que no habían registros de casos de niños en este caso. En este particular, sin embargo, es muy común ver en la calle, por motivos de desempleo, a niños trabajando, ¿no? Vendiendo cosas en la calle, y es algo que creo que ha ido en aumento posterior a la pandemia y que no era algo muy común de ver antes de eso. Con respecto, bueno, a las precisiones conceptuales, quise hacer esta diferenciación con respecto a lo que es la violencia y lo que es el género, ¿no?
La violencia proviene del latín violentia, tiene cualidad de violentus, y esta palabra deriva, está conformada por vis, que significa fuerza, y olentus, que significa abundancia. Es decir, el que actúa con mucha fuerza, y que al hacer la conjugación del verbo, pues se conjuga en violare, o actuar violento, o agredir. De allí proviene la palabra violación. Es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, y es una violencia instrumental que tiene como objetivo fundamental el control. Y no es una violencia pasional, ni sentimental, ni genética, ni natural, como muchas veces se alega en otros ámbitos, sino que es algo que se hace a conciencia. Con respecto, disculpen, con respecto al género, ya cuando se empezaron las luchas por la búsqueda de las defensas de los derechos de las mujeres, Mary Wollstonecraft, en la vindicación de los derechos de la mujer, dijo que lo considerado como natural en las mujeres en realidad es fruto de la represión y el aprendizaje social. Y como diría Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega una a serlo. En una definición un poco más actual de género, la pensadora y política Seila Benhabib habla que el género es una construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas, coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y social. Bueno, cuando se habla de violencia, generalmente uno piensa es la violencia en el hogar. Dice uno violencia doméstica, o dicen la mujer maltratada, inmediatamente parece que se ha creado una imagen de que es la mujer como en la casa, maltratada por el marido, pero también hay otros tipos de violencia, como mencionaba la profesora Sagrario, y fuera en el espacio público y en muchos ambientes que pareciera que están como normalizados y que finalmente no nos detenemos a mirar, sino que pasan de largo, pero que siguen siendo actos violentos en sí, ¿no? En ese sentido, hice esta pequeña comparación sobre lo que es la violencia doméstica y la violencia de género. Mientras que la violencia doméstica se desarrolla dentro de las familias y puede ser ejercida por cualquiera de los miembros, las víctimas pueden ser hombres, aquí entran también los niños, los ancianos y cualquier miembro de la familia sin distinción de sexo ni edad. Mientras que la violencia de género es la expresión del poder en su máxima forma que los varones tienen o pretenden mantener sobre las mujeres. La violencia doméstica invisibiliza a las mujeres, que son quienes sufren la violencia, y sitúa al agresor y a la víctima en el mismo nivel, por lo que niega la existencia del patriarcado e induce a confusión respecto a esas cifras. Mientras que la violencia de género está definida por las Naciones Unidas en el marco de su convención para la eliminación de todas como la discriminación contra las mujeres. La violencia doméstica es la manera que tiene el patriarcado de ratificar su poder dentro del hogar, mientras que la violencia de género tiene raíces en la discriminación histórica y la ausencia de derechos en muchas partes del mundo, sustentada sobre una construcción cultural que es el género. La violencia doméstica es agresión contra las mujeres como fórmula para controlarlas y mantenerlas en la obediencia y su rol tradicional como madre o esposas, etc. Mientras que la violencia de género es una expresión que se utiliza en organismos internacionales con la que se reivindica la autoridad del pensamiento feminista, donde el desarrollo de la teoría del género y el estudio sobre la violencia contra las mujeres forma parte de su tradición intelectual. Está reconocida por la ONU como el crimen encubierto más frecuente del mundo. Hice esta diferenciación precisamente porque me llamó la atención que en los datos, pues ahí, en los datos recabados, se ve, hay una parte que dice violencia doméstica o como lo que vimos de las muertes trágicas, pero no se especifica a qué se refieren esas muertes trágicas o esa violencia doméstica específicamente. Entonces, a mi juicio, queda un vacío por cubrir, y creo que es una forma también de invisibilizar quizás esas otras formas de violencia que se pueden dar, ¿no? Ahora, aquí la cuestión fundamental que, como les planteé al principio, es cómo pensamos la violencia a partir de los problemas a los que enfrentamos.
por ejemplo, en el caso del sistema opresor, cuáles son esas dinámicas que hay dentro de nuestro sistema en general, como ya sea político, ya sea a nivel laboral, ya sea en los sistemas de la forma como nos relacionamos dentro de nuestros grupos, bien de amistades o lo que sea, de qué manera se ejerce opresión de forma subliminal, por decirlo de alguna manera, esa violencia, ¿no? Que es indirecta, pero está allí. Y de la misma manera, cómo está ese dominio inserto en las conductas individuales de cada quien. Cómo cada uno de nosotros evalúa en su diario proceder la forma como probablemente podemos o no ser violentos en cuanto a determinadas cosas, ¿no? O a determinadas actitudes o a determinados problemas que podemos enfrentar. Eh, el terror como herramienta de control, a esto hago referencia por la forma como se trata el asunto de la intimidación. La intimidación generalmente, bueno, se habla de intimidación a nivel de acoso callejero, pero ahora las nuevas formas de comunicación que se han planteado, pues también presentan nuevas formas de hostigamiento que parecen normalizadas en muchos aspectos y que pasan por debajo de la mesa porque a la gente pareciera normal que bueno, de pronto suena gracioso, de repente se coloca un meme, pero que tiene un sentido explícito sobre algo que es ofensivo o que puede ser ofensivo a un nivel. Con esto no quiero decir que no se pueden convertir memes, ni que tenemos que salirnos del espacio del humor, pero sí pienso que hay que ser un poco más delicado o debería tratarse de mejor manera o pensarse de una mejor manera cuál es nuestro proceder diario en función de esas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de racismo, etnia y descolonización, pues bueno, efectivamente algunas de las cifras o algunos de los casos más terribles que hemos visto de femicidios han sido específicamente en comunidades indígenas, por ejemplo, y creo que no, que no se visibiliza lo suficiente o no sé de qué manera se presta atención en cada una de esas comunidades con respecto a, a esas etnias, ¿no? Em, y bueno, y con respecto al tema migratorio, como decía la profesora también, cómo vemos nosotros esas formas, cómo evaluamos nosotros mismos em, nuestras conductas heredadas por el pensamiento eurocéntrico probablemente, eh, dentro de nuestras comunidades o dentro de lo que es nuestro pensamiento latinoamericano, ¿no? También la forma como consideramos el feminismo o las diferentes expresiones feministas en general. Eh, porque a veces, bueno, pues se piensa el feminismo es uno solo y en realidad no es así. Cuando comenzamos a estudiar y entrar a profundidad en este tema, nos damos cuenta que hay una gran variedad de feminismo en el sentido de que cada uno puede tener o enfocarse a cuestiones específicas, como hablamos ya en el asunto de etnia, o como hablamos, por ejemplo, en el asunto de los afrodescendientes, o feministas, hemos visto feministas que se identifican con el asunto del ecológico, y bueno, la necesidad que plantea el hecho de visibilizar cada una de estas formas de expresión para pensar a qué se refiere cada uno y que no nos tachen o nos etiqueten, mejor dicho, que creo que es uno de los grandes problemas que hay en la actualidad. De una manera específica, sino también comprender esa diversidad, ¿no? Que hay implícita en las cuestiones de género. Y bueno, con esto finalizo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, compañera Susana, por esta presentación, muy interesante. Y bueno, a todas las personas que están acá, abrimos un espacio breve, si de pronto hay algún comentario, alguna pregunta que les haya surgido antes de continuar con
los comentarios de la compañera Michelle. Bueno, entonces seguimos y al final podrán hacer sus intervenciones. La palabra es tuya, compañera Michelle. Bienvenida nuevamente. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, profesor Olmedo, por la invitación, la profesora Joana Garay por este espacio, a ti, Nash, por promover eventos como este. Sí, agregando un poco más de lo que se comentó antes con la profesora Sagrario, la compañera Susana, donde hablamos sobre los números que brinda el Ministerio Público sobre los casos de femicidios en Panamá, pero creo que hay que empezar por algo muy fundamental, que es un tema que muy poco se toca o muy poco se habla, que es sobre la educación. Y no hablo necesariamente sobre la educación que ocurre en las aulas de clase, sino de la educación que ocurre en el hogar. Porque si bien es cierto, nuestra realidad es que estamos educando a las niñas para que se basen en el recato y la sumisión, a diferencia de los varones, que los educan para ser líderes de las grandes masas, para competir en las sociedades. Y entonces tenemos nosotras que empezar a romper este paradigma. Nosotras, las que somos madres, podemos empezar por ahí, por educar, por hacer valer la opinión de nuestras niñas, a que se respete las decisiones que tomamos. Se están viendo, como se habló antes la compañera Susana, los casos de discriminación, la compañera Sagrario que dijo de que los niños hacen esto, las niñas hacen esto. O sea, no, o sea, que a una niña le guste jugar fútbol no necesariamente tiene que tener va a enfocar su preferencia sexual. O sea, hay que romper esas barreras de que la sociedad nos está inculcando. También hablamos sobre los números de femicidios que existieron en nuestro país. Hasta el momento, 19 casos, a lo que va de octubre, 272 casos en los últimos años, casos impactantes, como el de la joven Karen Velázquez, que fue incendiada por su ex esposo en un taxi. La última, que fue sumamente impresionante, el de Helen Castillo, que su esposo la asesinó con 24 puñaladas e intentó matar a la madre de ella por defenderlas. O sea, son casos impresionantes que ocurren en nuestro país y nosotras debemos ser eco y voces para ellas, para que se le haga justicia. También se habló de quienes eran las más vulnerables, a las que son las sociedades más rechazan, que son las mujeres con discapacidades, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las niñas, que son cada día más abusadas y desaparecidas. En los últimos meses han habido una cifra impresionante. Y como lo decía hace unos días una ponente en un foro que se hizo sobre mujeres desaparecidas, ¿cuándo vamos a dejar de ser solo cifras, solo números? Entonces tenemos que empezar a trabajar desde pequeñas en el hogar. Y voy a dar un ejemplo muy personal. Yo tengo una niña de 9 años y ella para Navidad me pedía que le comprara una pista de carro. Y entonces yo se la compré, pero cuando las personas preguntaban qué había pedido para Navidad y ella decía la pista de carro, todo el mundo se me quedaba mirando como que, ¿por qué permites eso? Entonces yo le digo, yo no puedo cambiar los gustos. Si ella quiere una pista de carro, yo se lo voy a dar. Yo no puedo empezar a violentar a mi hija desde pequeña, diciéndole, etiquetándola, de que las niñas no juegan con pista de carro, que las niñas no juegan fútbol. No. Entonces hay ese tipo de, un ejemplo tan pequeño, es que podemos ir cambiando la mentalidad para que ellas hagan valer sus derechos, hagan valer sus opiniones. Y con esto termino el comentario. Yo por finalizar la presentación, pero quiero compartirles una pequeña reflexión que me llamó mucho la atención. Y dice, basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor y de silencio. Todos tenemos derecho a los minutos que sean de libertad, de felicidad,
de amor y de vida. Está escrito por una campaña Ni una más ni una menos. Gracias, compañera Michelle. ¿Ibas a decir? ¿Ibas a comentar algo más? Sí, solo, bueno, no sé si se escuchó lo de la reflexión. Sí, bueno, con eso sería todo. Gracias a todos. Muchas gracias. Creo que la compañera Sagrario quiere decir algo. Adelante. Solo que un poco yo planteaba lo que en nuestra sociedad está hoy día tipificado, lo que hablamos de violencia, pero hay unas nuevas formas de violencia que todavía siguen siendo, cuando escuchaba a las compañeras, toleradas y que no tenemos no hemos tomado medidas, y yo creo que más allá de las medidas penales, empezar en las medidas que tenemos a nivel social, que hacemos, y eso tiene que ver con, por ejemplo, el compartir imágenes de las mujeres cuando sus exparejas exponen cualquier video, fotos de ellas una vez terminadas las relaciones. Entonces, cómo esto pasa y se cuestiona a la mujer. Y bueno, todavía seguimos en esa práctica, y el planteamiento de que es un tema de violencia contra las mujeres. Igualmente, el tema de lo que hablábamos del acoso callejero, el tema del acoso en la vía pública, o sea, cómo son toleradas y todavía sigue siendo un tema pendiente. El tema de las redes sociales, cómo impacta también la violencia contra las mujeres en las redes sociales, el tema de los medios de comunicación, de cómo son planteadas los estereotipos de las mujeres. Entonces, yo creo que todavía hay un camino allí que trabajar en el caso de Panamá, de realidades que seguimos viviendo y que si no las abordamos, tristemente nos van a explotar en la cara, como ha ocurrido en todo este tiempo. O sea, vemos los casos de violencia contra las niñas, pero, o sea, esto ya se ha planteado. Si se va atrás, vemos las investigaciones, se hacía mención al tema de hay una investigación, dos investigaciones sobre mujeres desaparecidas, y justo ahora que estuvo en la palestra, se hizo investigación, es que la gente empieza, pero ya hubo investigación sobre esto, se sigue planteando ese tema, y el tema de las edades, o sea, quiénes son, en el caso de mujeres desaparecidas, quiénes son, igual que rescato el tema de la trata de personas, que todavía sigue siendo un delito que falta todavía información, o sea, descubrimos lo mínimo que hay, pero pasa por nuestro país una cantidad de casos de trata y todavía sigue siendo una tarea pendiente. Gracias, Nash. Gracias, compañeras. Abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Comentarios. Hola, buenas. Buenas. Te escuchamos, Maribel. Sí. Yo quería hacer una pregunta basada como en mi experiencia, ¿no? Y que ustedes de repente me den sus aportes. Yo tengo muchos años de trabajar a nivel comunitario. He trabajado con niños, adolescentes, adultos, tanto varones como mujeres con discapacidad. Y también a nivel de la comunidad con mujeres, en diferentes tipos de capacitaciones. Y una de las cosas que yo he podido observar es que estos temas, como decía la misma licenciada, deberíamos empezar a cambiar esa idea de que solamente se va a dar en el mes de noviembre, o resaltar estos temas el 25 de noviembre. Cuando tú llegas a las comunidades, las mujeres realmente no tienen un conocimiento real de lo que es una violencia. Partiendo del hecho de que para ellas violencia es solamente golpes, e ignoran todos los otros tipos de violencia que hay. En el momento que tú le das la información, tú sientes y tú las ves y ellas dicen que se están empoderando, que sí, que es cierto, pero luego al llegar a su contexto de vida real, que es su casa, todo lo que tienen alrededor, estos esposos machistas, la familia, que también tienen esas ideas de que las mujeres juegan un rol y de que los hombres juegan otro rol. Entonces se les hace bien difícil, ¿verdad?
empezar a poner en práctica aquellas cosas que se les ha dicho. Y mucho más si el tema se toca un día y la información que se les da, que se les brinda, de repente es de 45 minutos a 1 hora. Entonces, a nivel comunitario es la pregunta. ¿Qué se está haciendo o qué se podría hacer para llegar más allá y que fuera un bombardeo como continuo, constante, para trabajar, como decía también la panelista, desde las edades tempranas para que las mujeres empiecen entonces a formar tanto hombres, ¿verdad? Dándose cuenta que le merecen un respeto, le tienen que dar un respeto a las mujeres, pero igualmente las mujeres empoderarse y saber que ellas tienen el derecho que tienen también los hombres y que también deben un respeto. O sea, que esto se trata de derechos y que los derechos son iguales para todos. Entonces, esa es mi pregunta. A nivel de la comunidad, ¿qué se está haciendo o qué se podría hacer para llegar más allá, para que la información sea continua? Gracias. Cualquiera de las compañeras que quiera responder a la pregunta. O la pregunta iba dirigida a alguna en específico, alguna compañera en específico. No, por lo que he escuchado y felicito a ambas panelistas, la verdad que excelente los aportes que han hecho. Yo creo que cualquiera de las dos pueden responderla. Tienen un excelente conocimiento, la verdad que me encantó mucho la presentación de ambas. Gracias. Yo voy a quizás a plantear algunas cosas pensando en que, bueno, no hay una respuesta adecuada, no hay un remedio único, pero sí creo que, uno, reconocer que hay iniciativas, que hay trabajo a nivel comunitario. Yo creo que uno es el tema de las redes, el tema de trabajar con redes, no solo de mujeres, sino también con jóvenes, y también el tema de la participación también con niños y niñas. Creo que allí hay una oportunidad. En el tema comunitario tenemos a nivel de Estado, el tema de la descentralización creo que es una oportunidad. Se habla del tema de la participación, entonces yo creo que allí también, o sea, cómo de entre nuestras juntas comunales, o sea, del gobierno local, cómo se puede trabajar, o sea, porque las realidades son diferentes, como usted ha planteado, y si trabaja dentro de las comunidades, cierto, o sea, no es lo mismo una comunidad rural que es fronteriza, una comunidad que está cerca de un río, una comunidad que está, por ejemplo, con población indígena, con acceso no a determinados servicios. Entonces yo creo que va a variar, ¿no? Entonces la fórmula está de acuerdo, primero, quiénes están dentro de la comunidad. Y allí yo creo que la importancia que siempre vemos, el tema de salud, entendiendo, o sea, desde quiénes están, ¿no? El tema de salud, el tema de educación, porque allí quizás está, para mí, planteándolos, hay muchas maneras que se debe trabajar, pero en el tema, por ejemplo, de salud, como tú decías, el tema de violencia, o sea, esa mujer que va al sistema de salud y que puede, por ejemplo, tener un embarazo producto de una violación, y esa persona ni siquiera, o sea, pues quizás por su edad, por cómo ha sido la construcción en su casa, ni siquiera se ha planteado, o sea, lo que está bien. Entonces, quien la atiende, o el tema de quien la atiende, puede colaborarle. Otro también, el tema de salud, el tema de los anticonceptivos, o sea, cómo las personas van a los centros de atención y no pueden, por ejemplo, decidir cuántos hijos van a tener, y quizás quien está, y lo planteo, desde que quien es el padre de los niños es la persona violenta, y si tiene 1 o 2 hijos, entonces es mucho más difícil, no tiene los recursos. Y bueno, desde el tema de educación, yo creo que allí todavía sigue una tarea pendiente, el poder incluir, o sea, nosotros por dar un ejemplo, cuando yo entré a la Facultad de Derecho y me gradué, no existía el tema de derechos humanos en la currícula de la Facultad de Derecho. Hoy día está. Entonces, no, y hoy día, por ejemplo, hablamos por ejemplo, de derechos humanos, de derechos de la mujer. Entonces, cómo eso va calando dentro de nuestra educación desde la base. ¿Sí? Y hablar desde, por ejemplo, de los niños, de los más chiquitos, la cero tolerancia al tema de violencia. Entonces, yo creo que ahí hay como varias cosas dependiendo dónde nos encontremos. Igualmente, el acompañamiento de campañas, yo creo que eso ya a nivel quizás más macro, el acompañamiento con campañas que tengamos, como usted dice, no solo en el mes de noviembre,
sea, la tolerancia cero para estas conductas, igualmente y paralelamente todo el tema de capacitación y formación de distintas maneras. ¿Por qué? Porque a veces la persona está viviendo violencia y uno no sabe que la está viviendo, es la realidad. Y si la vive, no sabe dónde acudir y también qué apoyos necesita o requiere, y eso va obviamente a depender de quienes estén en la comunidad. Y yo cierro con algo que ya había planteado antes, y es el tema de la tolerancia y el juzgamiento. En nuestras comunidades, o sea, muchas veces la persona, si es víctima de violencia, decimos, bueno, es que ella lo perdona, la persona regresa. No tenemos el tema de el cuestionamiento o la tolerancia que tenemos. Bueno, es que si la persona, si la mujer trabaja y llega tarde y el esposo se molesta, bueno, debe ser por eso. O sea, eso es al final como vecinos, como sociedad, estamos contribuyendo a esa violencia. Y bueno, ahí me quedo. Gracias. Gracias, Sagrario, por esta respuesta. Y hay comentarios en el chat y la compañera Siria quiere dar unas palabras. La compañera Dayanara Salazar dice: felicidades por organizar este panel y el trabajo del Observatorio de Género. La compañera Hermelinda, en el tema de educación, recalcar que las profesiones, ocupaciones, juegos o juguetes no tienen sexo. Le paso la palabra a la compañera Siria, quiere hacer un comentario. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Excelente panel. Saludos a las tres excelentes expositoras. Lo que quiero no es una pregunta, quiero es hacer un comentario, porque al escucharlo de dónde están las partes formativas en el territorio, en las comunidades, nosotras generalmente, las feministas organizadas de este país, hemos apostado por afectar la currícula del Ministerio de Educación. Sin embargo, yo en estos momentos puedo decir que si bien eso se hizo en su momento, no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque siempre va a depender de las personas que estén a cargo de esta institución y cómo hagan el balance curricular. Sin embargo, siento que el trabajo de base en las comunidades, en el territorio, es a lo que nos tenemos nosotras como que volver a regresar. Por supuesto que Meduca tiene un papel preponderante y que no debemos de levantar el dedo del renglón, porque como parte de nuestro Estado panameño deben de ser garantes de educar a nuestra población. Pero yo sí creo que tenemos que dirigirnos hacia las comunidades porque hay muchos vacíos. Y parte de esos vacíos es que los estereotipos, las falsas creencias se han enraizado, y sobre todo hay muchos grupos en las comunidades que han regresado, sobre todo los grupos muy fundamentalistas, han regresado sobre viejas, diría yo, o sobre contenidos y creencias que ya se habían estado superando en el país. Hemos regresado sobre eso. Hay muchas mujeres que incluso al momento de poner la denuncia no tienen tampoco un acompañamiento emocional. Eso también hay que considerarlo. Y ellas mismas, hace poco tuve la experiencia con una mujer profesional y ella me dijo que yo no podía imaginarme la sensación de soledad y abandono que ella tenía después de haber puesto la denuncia, porque sus familiares, sus vecinas, todo su entorno le dijo que por qué ella había hecho eso. Entonces yo creo que esta es una situación que es verdad que no la podemos tocar solamente del 25 al 10 de diciembre, que son nuestros 16 días de activismo, pero también es un asunto en el que nosotras tenemos que mirarlo con lupa, porque en estos momentos tenemos muchísimos grupos, y sobre todo los grupos más conservadores del país, que están en una gran alzada para ir contra los derechos que ya nosotras hemos logrado en algunos momentos y en algunas cosas avanzar. Solo dejo este comentario aquí y nuevamente gracias por el espacio. Muchas gracias, Siria. ¿Querían decir algo las compañeras en respuesta a esto? Bueno, en el chat la compañera Briseida Barrantes nos comenta: felicidades por esta actividad conjunta de ambos observatorios, el Grupo de Estudios Africanos y Afrodescendientes y el del Observatorio de Género del CIFU, ya que la violencia patriarcal es ejercida sin distingo
del color de piel, edad, nacionalidad u origen. De esta manera también se hace docencia, sensibilización e incidencia en la sociedad. Mi reconocimiento a las expositoras por sus atinadas conferencias. Y bueno, hay otro comentario de la compañera Hermelinda. No queremos ser más un número, pero según la información presentada, ni siquiera en números estamos bien contadas. Subregistros y malos registros, mucho por hacer. En las comunidades, si las mujeres no tienen conciencia de que están viviendo violencia, volverán al origen. Se han perdido las estrategias de grupos comunitarios de autoayuda y de apoyo. Bueno, y concuerdo con Hermelinda, y con esto recuerdo en efecto que en Panamá actualmente en lo que va del año van 20 casos de femicidios y 18 muertes violentas, caracterizadas como muertes violentas según el Ministerio Público. Y en lo que han mencionado, en efecto, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una violencia sistemática, y sabiendo y recordando que existen distintos tipos de violencia, que la violencia, la brecha, el tema de la brecha salarial que nos atraviesa también es violencia, el tema de los estereotipos, la cosificación a las mujeres, el acoso callejero y más son violencias que se nos ejercen a nosotras por el hecho de ser mujeres. Y si no hay más preguntas o comentarios, daríamos por finalizada esta actividad. De antemano agradezco a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotras en el Facebook y acá por Zoom. Y le paso la palabra a la directora del Observatorio de Género, la compañera Joana Garay, que nos va a dar unas palabras de cierre. Buenos días a todos y todas. Bueno, desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades CIFU y desde nuestra coordinación, quien el director ha confiado en nosotros para llevar el observatorio. Les agradecemos a todos y todas el haber participado la mañana de hoy en esta actividad, particularmente a las compañeras que nos acompañaron exponiendo, a Sagrario, a Susana, a Michelle, por su participación, su excelente participación, como bien lo han señalado los comentarios la mañana de hoy. Solamente me gustaría resaltar algunas cuestiones muy breves, y es algunas cuestioncitas que he podido recoger a lo largo de la intervención, lo que señalaba Sagrario que es fundamental y que también se muestra aquí en la mañana de hoy con el tema de la interseccionalidad, el tema de la raza, clase, género. Sabemos que no podemos hablar de raza sino de etnias, pero es una cuestión que hay que afrontar, y como bien lo señalaba una de las compañeras en la sala, no solamente debemos enfocarnos en estos temas para marzo y para noviembre, son temas que están durante todo el año, y creo que muchas de las compañeras de los movimientos feministas en Panamá, a pesar de toda la situación, se trata de mostrar esto, y también desde el observatorio es lo que hemos estado trabajando. Vamos a intentar hacer investigación precisamente enfocada en esto, en visibilizar no solamente la cuestión de género, sino también cómo se ven afectadas aquellas mujeres que por su etnia esta realidad le atraviesa los cuerpos y pueden verse doble o 3 veces afectadas, como parafraseando un poco a Simone de Beauvoir cuando nos dice que nuestra condición de mujer somos doblemente negadas. Entonces, creo que estamos trabajando, debemos seguir trabajando en esta misma línea. Agradecemos a Nash por la organización y la invitación a las compañeras, y las invitamos a todas y todos a seguir participando de este tipo de reflexión para avanzar en estos temas. Nuevamente, muchas gracias desde el CIFU y desde el observatorio particularmente. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.